Escuchas el podcast Iglesia Vida. Somos una iglesia que te guiará en tu caminar con Cristo para ser libre y compartir con otros la vida en Cristo. Esta es nuestra serie de predicaciones. Para más información, búscanos en redes sociales como Iglesia Vida. Bendiciones. Muy buenos días, Iglesia Vida, ¿cómo están? Qué bueno, yo también estoy bien y estoy muy contento y honrado por el privilegio de poder una vez más compartir la palabra de Dios. Pero hoy es un día especial porque hoy va a ser mi última vez que voy a compartir acá con ustedes. Por lo menos lo que entiendo. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Por ahí, no sé, si se enferma alguno de los predicadores de las próximas semanas, capaz que voy a tener una oportunidad. Pero qué lindo privilegio, la verdad. Así que muchas gracias a todos por estar acá. ¿Quién está contento hoy de estar acá? Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando estaba preparando este mensaje, me acordé cuando era adolescente, iba a la escuela, cómo tenía terror y miedo de desaprobar un examen. A nadie le gusta desaprobar algo, ¿cierto? No nos gusta, porque nos preparamos, queremos aprobar. No importa qué tan preparado yo estaba, yo siempre llegaba un momento que tenía un poco de nervios, porque estaba con el temor de si apruebo o desapruebo. Ahora quizás alguno cuando va a dar el examen de la licencia de conducir, ¿quién ha estado nervioso esa primera vez? Varios, no levantan la mano, pero yo sé que varios han estado nerviosos. Y claro, porque ¿y si no me la dan? Me acuerdo también una vez cuando fui a sacar mi visa de turista para los Estados Unidos. Allí fue en Argentina y había varias filas, eso fue antes del COVID, así que estábamos uno al lado de otro y se veían las ventanillas, no sé cómo sea acá. Y recuerdo que la persona anterior a mí dice, su visa ha sido negada. Y ya llego yo y cuando escuché su visa ha sido aprobada, ¡qué alegría! Ahora, lo cierto es que en situaciones no es tan importante si somos aprobados o somos desaprobados. Quizás porque si desaprobamos vamos a tener otra oportunidad, o quizás porque, digámoslo así, el aprobar o el desaprobar hay ciertas cosas que no es de vida o muerte. Pero hoy vamos a ver un poco la historia de unos muchachos que fueron desaprobados. Pero el detalle está que ellos fueron desaprobados por Dios. Y ahí cambia la historia. Ahí ya sí tiene un peso importante. Ser desaprobado por Dios no es lo mismo que desaprobar un examen. No es lo mismo que desaprobar una licencia para conducir. No es lo mismo ni siquiera que te desaprueben o que no te den la visa para ir a los Estados Unidos. Ser desaprobado por Dios sí es un caso de vida o muerte. Paco, si me puedes poner el timer, porfa. Igual hoy tengo permiso para pasarme un poco porque es mi última vez, ¿sí? Así que vaya acomodándose y prepárese para la siguiente hora. El título que le puse a este mensaje se llama Desaprobados. Porque es la historia, vamos a ver un poquitito la historia de dos muchachos que fueron desaprobados por Dios. Fíjense, vamos a ver ahí, en primer lugar, el pecado que te aleja. El pecado que te aleja de Dios. Si bien, por supuesto, todos los pecados nos alejan de Dios, pero vamos a ver acá en esta historia, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, el pecado que te aleja. ¿Cuál es ese pecado? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El pecado que te aleja, ¿sabes cuál es? La falta de conocimiento. Dicen que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿quién era Elí? Elí era un sacerdote que servía en el templo. Y los hijos de Elí también eran sacerdotes que servían en el templo. Pero vamos a ver, servían, ¿no? Pero vamos a ver que estos hijos de Elí, que eran sacerdotes, que estaban constantemente en contacto con vamos a decir así, con el conocimiento, porque ellos eran los encargados de servir en el tabernáculo. Eran sacerdotes, pero eran hombres impíos.
sin conocimiento de Dios. El pecado que te aleja es la falta de conocimiento, porque cuando no conocemos a Dios, cuando no tenemos el parámetro de conocer a Dios, le vamos a dar la espalda a Él e indudablemente, a la larga o a la corta, vamos a ir caminando en dirección contraria. Cuando no conocemos, la falta de conocimiento a Dios va a hacer que los caminos sean los caminos que nosotros elegimos, como fueron los caminos que ellos quisieron elegir. Ahora, si bien todo pecado nos aleja de Dios, la falta de conocimiento hace estragos en la vida del ser humano. Cuando no conocemos a Dios, no nos queda otra que vivir de mal en peor. No nos queda otra que equivocarnos constantemente. Ahora, fíjense, lo vamos a citar solamente, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, dice Jehová. Parece que perece por no seguir mis instrucciones. Como no le conocían a Dios, su pueblo fue destruido. Como no seguían las instrucciones de Dios, el pueblo perece. Oseas capítulo 4, versículo 6, lo acabamos de leer. Ahora, ¿qué pasaría en su vida y en mi vida? ¿Qué pasaría en la vida de estos muchachos? Y ahora lo vamos a ver. El hecho de no conocer a Dios. El pueblo perece. Ahora dice que no conocían a Dios y eso los llevó a ser hombres impíos. En la Biblia los impíos son personas que se han alejado de Dios, han rechazado a Jesucristo y siguen cometiendo pecados. Esa es una descripción sencilla de impíos. Personas que se han alejado de Dios, personas que han buscado su propio camino, personas que han rechazado a Jesucristo, son personas impías, no tienen piedad. ¿Y cómo van a tener piedad si no conocen a la fuente de piedad? ¿Me siguen? ¿Voy bien? Ahora, fijémonos cómo actuaban estos muchachos. Estos muchachos que no conocían a Dios y estos muchachos que eran impíos. Fíjense, vamos a leer del versículo 13 al 16 de 1 Samuel capítulo 2. Del versículo 13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Este es el nivel de impiedad que ellos tenían. Este es el nivel de falta de respeto que ellos tenían. ¿Por qué? Porque dice que era costumbre de los sacerdotes, no de Dios. Si nosotros vamos, y no vamos a ir por tiempo, a Levíticos capítulo 7, Dios en su gracia y su soberanía ya les había dado una porción para los sacerdotes, una porción específica, no era la que ellos querían. Dios ya había pensado en la provisión de los sacerdotes. Dios no los había desamparado, pero no era agarrar un garfio de 3 dientes, pensemos en un tenedor gigante de 3 dientes, meterlo en la olla y todo lo que salga es para mí. No, había algo específico para ellos, pero ellos querían otra cosa. Ahora, dice que si la persona le decía, y decía que crudo, no lo querían cocido. Primero se tenía que cocer, primero era la ofrenda hacia Jehová y después para ellos. ¿Por qué estos muchachos impíos, estas personas que no conocían a Dios, querían tal cosa? Bueno, algunos dicen probablemente para cocinarla como ellos querían. Otros dicen quizás para poder guardarlo y después venderlo. Acá el punto es que Dios se había encargado de ellos en su soberanía, pero ellos querían otra cosa. Ahora fíjate cómo ellos querían lo mejor, cuando lo mejor era para Dios, porque ellos querían la grosura, ¿sí? Lo primero que salía seguramente iba a ser la grosura, que es
lo mejor y lo mejor se da a Dios. Ellos querían antes de que sea cocinado. No estaban contentos con la provisión de Dios. En vez de poner los ojos en lo que sí tenían, porque Dios no los había desamparado, lo pusieron en lo que no tenían, pero que no le correspondía. Ahora, en ocasiones nosotros no somos igual. En ocasiones nosotros no es que estamos descontentos con lo que tenemos. Ahora, podemos tener mucho, podemos tener poco, pero de algo estamos completamente seguros, que todo lo que tenemos es por la gracia de nuestro Señor. Fue porque Él en su soberanía dijo, a ellos le toca esta parte, a Facundo le toca esta parte, a Nef le toca esta parte, y a fulanito y a menganito le tocan esta parte. Pero quizás la codicia de estos muchachos, como la codicia del hombre, nos hace que pongamos los ojos en los lugares que no nos corresponden. A ellos no le correspondía la grosura. A ellos no le correspondía el agarrarlo antes de que sea quemado. Tenía que ser ofrecido a Jehová y luego ellos podían sacar lo que le correspondía. El pecado que te aleja de Dios es la falta de conocimiento. Es el no conocerle a Él. Te hace darle la espalda a Él y te hace empezar a caminar en un camino, como vamos a ver en unos minutos más, un camino descendente, en donde no vamos a tener otra salida que no sea la calificación de impíos, personas que no tienen piedad. Yo no sé con qué andas luchando en esta mañana o en este tiempo, pero la falta de contentamiento es directa o indirectamente una queja hacia Dios. No estoy contento con lo que me diste, no estoy contento con quién yo soy, no estoy contento con lo que hago, no me gusta mi vida. Yo no sé si esta es la situación en la cual tú hoy te encuentras, pero si llegas a tener ese punto, recuerda que Dios ya tiene planes para tu vida y si no los estás viviendo, no es por Dios, es por ti. Ahora, ¿será que realmente no estamos conociendo a Dios para mirarlos, para tener ese norte, abrazarnos a Él y seguir los caminos que Él quiere? Ahora dijimos que en punto número 1, en primer lugar, el pecado que te aleja es la falta de conocimiento. Pero en segundo lugar, a través de esta historia de estos muchachos, hijos de Eli, quiero que podamos ver el pecado que te hunde. El pecado que te hunde en lo profundo. ¿Y sabes cuál es el pecado que te hunde en lo profundo? La falta de temor. Yo no puedo temer algo que no conozco. Va relacionado. En primer lugar, lo que te aleja es no conocerlo. Pero el no conocerlo me va a llevar a no temerlo. Si un niño no conoce el poder del fuego, quizás va a querer tocarlo y no va a pensar que tiene consecuencias, pero tiene consecuencias. Si un niño no conoce el poder de la electricidad, como la otra vez Nina quería meter los dedos ahí en el enchufe y yo se lo sacaba y se enojaba y lloraba, pero claro, ella no conoce el poder de la electricidad. No le tenía miedo, no le tenía temor, pero eso no quiere decir que por no tener temor a algo no va a haber consecuencias. Si yo hubiera dejado que Nina meta los dedos en el enchufe, le hubiera pegado un patadón tremendo, un toquezazo tremendo en el mejor de los casos y la podría haber hasta matado. Ahora, la falta de temor te lleva a creer que no habrá consecuencias. La falta de temor te lleva a creer que no va a haber consecuencias con llevar la vida que yo quiero y hacer lo que quiera. Estos muchachos decían, yo sé que me toca ciertas partes, pero sabes, yo voy a agarrar lo que quiero. Total, no pasa nada. ¿Cuántas veces lo he hecho y no ha pasado nada? Que lo hayan hecho muchas veces no quiere decir que no haya un punto en donde Dios diga hasta acá. Porque Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Ahora, no solo la falta de temor nos lleva a creer que no habrá consecuencias, sino por otro lado, y peor aún, la falta de temor a la larga o a la corta desemboca en menosprecio. Uno cuando no teme algo lo menosprecia, no le da el precio correcto. Y cuando nosotros no tememos a Dios, quizás por no conocerle, nos va a llevar a menospreciarlo. Fíjense, siguiendo la historia, estamos leyendo casi versículo por versículo. Capítulo 2, versículo 17. Dice,
era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. ¿Ves? El pecado de estos muchachos, hay dos formas de interpretar esto. Es que el pecado de los jóvenes hacían que estos hombres menospreciaran la ofrenda de Jehová. Estos hombres pueden ser los muchachos, pero también, sin lugar a duda, y lo vamos a ver en un rato, también puede ser que el pecado de ellos mal influenciaba a las personas y las personas ya estaban menospreciando la ofrenda a Jehová. El pecado siempre nos va a llevar a un mal camino. El pecado siempre nos va a llevar a menospreciar a Dios. ¿Y saben cuándo? Cuando vemos que la gracia de Dios es que es abundante en nuestra vida. Cuando vemos que hay perdón, cuando vemos que pecamos y parece que no pasa nada. Entonces decimos, no va a pasar nada. Ahora, era tan grande el pecado en la vida de ellos que menospreciaban lo que se estaba haciendo ahí. Ellos servían en el tabernáculo. En el tabernáculo se llevaban las ofrendas para el perdón de pecados, ¿sí? Entonces lo que estaban diciéndole estos muchachos con su insolencia a la gente es: tengo en poco las ofrendas de las personas hacia Dios. Yo soy más importante y yo saco lo que quiero. Ahora nosotros no somos muy diferentes muchas veces con nuestras actitudes. Quizás no tan de frente, pero quizás nos estamos creyendo nuestra propia mentira. Muchas veces nosotros con nuestras actitudes estamos desafiando a Dios. Y estamos diciendo, no me importa la ofrenda de Dios, no me importa la santidad de Dios. Claro, si yo le digo, levante la mano a quien no le importa ofender a Dios, nadie la va a levantar. Pero en el día a día, cuando pecamos y cuando sabemos que estamos pecando y cuando el arrepentimiento nos llega, ¿no estamos desafiando la presencia de Dios? ¿No estamos desafiando la esencia de Dios? Mis queridos hermanos, estos muchachos no eran un ejemplo, pero dijimos que el pecado que te hunde es la falta de temor, porque la falta de temor te lleva al menosprecio, pero es una escala descendente que va hacia abajo, abajo, abajo y te va hundiendo cada vez más. Seguimos leyendo. Leímos recién el versículo 17, vamos a ir al versículo 22 al 24. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuchen esto. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El testimonio que tenían estos sacerdotes era tremendo. Sacerdotes que representaban a Dios. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Ven? Ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Jehová. Ellos no solo menospreciaban la ofrenda de Jehová, ellos estaban menospreciando su propio cuerpo, acostándose con mujeres. Menospreciaban su propio cuerpo y menospreciaban a cuanta persona estaba ahí, porque los hacían pecar. Eso es el pecado. Uno piensa que puede coquetear con el pecado. Uno piensa que puede jugar con el pecado. Uno piensa que no va a haber consecuencias, pero vamos dando pequeños pasitos que nos van hundiendo, que nos van hundiendo, que nos van hundiendo. Y cuando llega un punto que queremos mirar para atrás, nos damos cuenta que estamos en un pozo tremendo, que se hace difícil salir. Difícil, mas no imposible. Fíjense el versículo 24. Estaban haciendo pecar a las personas. Claro, al final del día cada uno va a dar cuenta a Dios por sus pecados. Pero ¿de cuántos pecados de otras personas nosotros no daremos cuenta porque nosotros fuimos esa piedra de tropiezo, ese mal ejemplo? Algunos comentaristas dicen y le echan la culpa a Elí de que los hijos sean así. Y bueno, quizás algo de culpa tuvo, ¿no? Él era el responsable de la crianza de ellos. Él era el responsable de presentarle a Dios. Pero al final del día cada uno va a dar cuenta. Hay ciertas verdades, mis queridos hermanos, que no quiero que ignoremos. Vamos ahí a Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice, Jeremías capítulo 2, ¿lo tienen ahí? Jeremías capítulo 2, versículo 19, si no lo busco aquí.
Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice... Pensé que me la habían sacado de la Biblia, pero acá la tengo. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo, escuchen bien, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dijimos que la falta de temor, ¿no?, nos va a llevar a ese pecado que nos va hundiendo. Dice, cuán malo, cuán amargo, cuán malo, cuán amargo es haber dejado a Dios y que ya no le temamos. Pero en primer lugar quiero que veamos, dice, tu maldad te castigará. Y es lo que vengo diciendo hace un rato. Consecuencia del pecado. Tu maldad te castigará. El pecado que mora en algunos, el pecado que algunos quizás no mora pero practica, dice que va a haber consecuencias, que te castigará. Eso es un principio que pasa generaciones tras generaciones tras generaciones. Porque yo sé que alguno aquí me va a decir, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero eso fue Jeremías para hablar a un pueblo de Israel que estaba totalmente apartado. Yo no estoy totalmente apartado. El principio es inquebrantable y es el mismo. El pecado trae consecuencias, aunque no las veamos, aunque quizás el pecado anterior no haya sufrido la consecuencia. Dice, tus rebeliones te condenarán, perdición eterna. Si nos rebelamos contra Dios, si le damos la espalda a Él, si no le conocemos, nos vamos a empezar a caminar en un camino que nos va a condenar. La peor condenación y la peor consecuencia del pecado es no solucionar ese pecado y es una separación eterna entre un hombre pecador, como los hijos de Elí, y un Dios santo. Un Dios que es luz y un hombre que vive en tinieblas. Esa es la peor condenación que puede haber, la perdición eterna. Y después termina diciendo, malo y amargo el haber dejado a Jehová y no temerle. Hermanos, iglesia querida, ¿le tememos a Dios? Si tu vida es mala y amarga, si mi vida es mala y amarga, quizás no le estamos temiendo a Dios, porque eso no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, no estoy diciendo con esto, ven a Dios que se te acaban los problemas. No. Pero sí estoy diciendo que Dios tiene otros planes, ¿no? Que andes caminando en oscuridades, en tinieblas, en amargura y en una vida mala. Dios tiene otra cosa, que no vas a poder vivirla si no te alejas del pecado. No vas a poder vivirla si no temes a Dios. No vas a poder y no voy a poder vivirla porque no quiero sacarme de la ecuación. No vamos a poder vivir esta vida si no tememos a Dios y si no seguimos sus mandamientos, como lo vamos a ver en un rato más. Uno podría decir, qué pena con ellos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mirá lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos ahí a Romanos capítulo 3. Versículo 10 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios nos busca. Pero dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ven que ahora ya no somos tan diferentes en esencia que los hijos de Elí? No hay justo ni aun uno. No dice, no hay justos exceptuando los que asisten a Iglesia Vida. No hay justos exceptuando los argentinos. No. ¿Por qué esa risa? Yo sé que no son justos, pero no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Dios te busca a ti, Dios me busca a mí. No hay quien busque a Dios, no está
en nuestra esencia. Todos somos pecadores y si seguimos leyendo en ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 3, va a decir que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados, sin la posibilidad de tener una conexión con Dios. Ahora estamos en la misma bolsa de estos muchachos impíos. Ahora ya el saco nos queda, ¿no? Pero fíjense, sigamos leyendo y sigamos viendo la vida de estos muchachos. Uy, el tiempo voló. Versículo 25, recordemos que Elí le está llamando la atención a los hijos. Algunos teólogos dicen que en realidad la llamada de atención de Elí fue muy light. Él tendría que haber tomado carta en el asunto y simplemente le dijo, chicos, ¿qué están haciendo? Esto no se hace. Pero fíjense, en este contexto de Elí, hablando con sus hijos, le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. O sea, si yo agravio a mi hermano, pues va a haber algún juez, o si yo salgo a robar y peco contra una persona, va a haber algún juez que pueda mediar entre nosotros. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Ven? Ellos estaban desaprobados ya. Ellos no aprobaron. Jehová los había resuelto ya hacerlos morir, porque evidentemente ellos estaban en un camino que no iban a tener retorno. Jehová conocía sus corazones más que a nadie porque Él los formó. Y dijo, estos muchachos ya están desaprobados. Pero quedémonos con esta pregunta. Si el hombre agraviare, pecare o tuviera algún problema con un hombre, hay un juez. Pero si un hombre tiene un problema con Dios, ¿qué pasa? Bueno, hay una respuesta y hay una respuesta hermosa. 1 Juan capítulo 2. Hoy los estoy haciendo vaciar por toda la Biblia. 1 Juan capítulo 2. Versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Seguimos leyendo, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, ahí está la respuesta. Elí, si un hombre pecare contra Dios, tiene un abogado que se llama Jesucristo. Ese abogado vino para con su sangre pagar por nuestros pecados. Era necesario que la sangre sea derramada. ¿Se acuerdan? La gente llevaba la ofrenda al tabernáculo, ahí se mataban a los animales, era necesario que la sangre se derrame. Ahora la cosa no cambió, era necesario que la sangre sea derramada, la del Cordero perfecto que lo hizo una vez y para siempre. Jesucristo vino a una cruz a morir por cada uno de nosotros. Jesucristo vino a una cruz a morir por personas impías, por personas que no le conocen a Dios, por personas que no son justas, por personas que no buscan a Dios. Por eso vino a morir Jesucristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no espera que seas perfecto para poder arrepentirte de ese pecado. Él no espera que seas perfecto para acercarte a Él. Él espera que te acerques a Él, pongas tus pecados en su presencia, te arrepientas y en esa escala descendente ahora te des vuelta y empieces a subir y salir de ese pozo de desesperación, ese pozo que no te lleva a otro lugar que no sea la desaprobación de Dios. Estos muchachos no tuvieron más oportunidades. Que tuvieron oportunidades, la tuvieron, pero llegó un punto en donde dijo, desaprobados. Desaprobados. Ahora, no solamente quiero hablar a esa persona que tiene el pecado que te aleja, que es no conocerlo.
No solamente quiero hablarle a esa persona que está caminando sin el conocimiento o que está caminando en ese pecado que te hunde, que es la falta de temor y que es el menosprecio. También quiero hablarle a aquellos que ya en algún momento en nuestra vida hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, en donde ya sí le conocemos. También les quiero hablar a usted que ya hace años que está caminando con defectos y virtudes en la presencia de Dios, con sus altos y con sus bajos, pero este mensaje también es para usted. ¿Por qué? Porque acabamos de leer versículo 3 de 1 Juan, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. No podemos vivir una vida de pecado y decir que conocemos a Dios. No hay relación. Un Dios santo con personas impías. No hay relación. ¿Dices que conoces a Dios? Yo te pregunto, y contéstalo para tus adentros. ¿Sigues sus mandamientos? ¿Le obedeces? Porque si dices que conoces a Dios, pero vives una vida que a Él no le agrada, déjame decirte que Juan dice a través del Espíritu que no le conoces. No vaya a hacer cosa, mis queridos hermanos, asistentes, visitantes, que creamos solamente con la boca y no creamos en nuestro corazón. Que hayamos nacido quizás en un hogar cristiano y que pensemos que la salvación ya viene porque yo ya estuve en un hogar cristiano. Si no hemos entendido las buenas noticias, porque hasta ahora parecía que todo era malas noticias, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron, pero hay noticias buenas, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay buenas noticias, esas buenas noticias son el Evangelio, literalmente, buenas noticias, Evangelio, que dice que Jesucristo vino a morir en esa cruz. Si no hubo un momento en tu vida en donde entendiste verdaderamente la obra de Jesucristo, donde comprendiste, no si hiciste una oración, la oración no es la que salva, si comprendiste verdaderamente que Jesucristo vino, murió y resucitó, si no entendiste que su sangre es la única que puede redimirte, limpiarte de pecado, no importa a qué iglesia vayas, no importa a qué familia hayas pertenecido, no le conoces. Y si no le conoces, ya vimos todo lo que pasa. Ahora, para ir ya casi cerrando, Proverbios capítulo 1. Versículo 28. Proverbios capítulo 1, versículo 28 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. A veces pensamos que Dios es como un talismán, que lo tenemos ahí en el buró. Y cuando queremos lo agarramos. O a veces pensamos que Dios es como el genio de la lámpara, que si yo froto sale y ahí está para cumplir mis deseos. No, hay un tiempo para todo. Dios dijo de estos muchachos, ya basta, fueron desaprobados. Más adelante en ese capítulo de Proverbios dice que Dios está en todos lados, está en las plazas, está en las entradas de las puertas, en las entradas de las ciudades. El concepto es Dios está en todos lados. Dios está acá en Iglesia Vida y está ahí afuera y Dios te está buscando. Habíamos leído recién, no hay quien busque a Dios, pero Dios te está buscando. Ahora no sabemos cuál va a ser la última oportunidad que vos vas a tener para tener un encuentro con Dios. Dios no es un talismán. Dios no es un genio de una lámpara que lo tenés ahí a disposición cuando tú quieras. Entonces me llamarán, ¿cuándo? Cuando venga la desesperación, ¿cuándo? Cuando yo quiera,
¿Cuándo? Cuando toqué fondo y no hay otra opción. A veces Dios en su misericordia igual te responde. Pero ojo, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hoy es un día en donde puedes escoger temer a Dios. Hoy es un día en donde puedes escoger conocer a Dios. Hoy es un día en donde puedes abrazarte a la gracia de Dios. Si tienes dudas, si no estás seguro, ahí está Gustavo, ahí está Neftalí, aquí estoy yo y hay muchos otros hermanos que pueden disipar cualquier duda que tengas, no porque tengamos nosotros todas las respuestas, sino porque la palabra de Dios tiene todas las respuestas. No te quedes con dudas, no te quedes con incertidumbres, ¿sí? Reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ven, habla con nosotros que podemos guiarte hacia un mayor entendimiento. Ahora, hermanos, lo último ya para terminar. Si decimos que conocemos a Dios, pero no seguimos sus mandamientos, la verdad no está en nosotros. Y no podemos seguir sus mandamientos si no sabemos cuáles son. Este mensaje podría durar como 5 horas porque hay ejemplos tremendos. Ahora no le pasé a la gente de multimedia el tercer pecado, el pecado que te desaprueba, porque es simplemente un comentario. ¿Saben cuál es el pecado que te desaprueba? Vimos el pecado que te aleja, es no conocerle. Vimos el pecado que te hunde, es la falta de temor. Pero ¿sabes cuál es el pecado que te aleja? La falta de memoria. No sé si como tal la falta de memoria es un pecado, pero déjame decirte algo. La falta de memoria. Los hijos de Elí habían tenido la experiencia ya en el pasado de los hijos de Aarón. Fuego extraño, ¿y qué pasó? Los consumió. Ahora, nosotros en la palabra de Dios tenemos ejemplo tras ejemplo, ejemplo tras ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Si decidimos ignorar, si decidimos olvidar, definitivamente ese va a ser el pecado que va a terminar por desaprobarnos. Quien ignora a Dios no puede tener una vida abundante como es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo y vamos a dejárselo en las manos de nuestro Señor. Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por tu amor, te agradecemos por tu misericordia, pero te agradecemos por tu palabra, Señor. Porque a través de ella, Señor, podemos ver ejemplos de lo que no hay que hacer y ejemplos de lo que hay que hacer. Ayúdanos, Señor, para no ignorarlos. Ayúdanos, Señor, para no olvidar, para tener memoria, Señor, para tener memoria de aquellos ejemplos para seguir y memoria para aquellos ejemplos que no hay que seguir. Querido Dios, si en este lugar hay alguna persona que todavía no te conoce, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, pueda comprender el Evangelio, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado, Señor. Y queremos que en esta mañana, Señor, pueda haber algún pecador arrepentido, Señor. Y si hay algún hermano que ya te conoce, que ya camina en tus caminos, pero que está luchando con pecado, Señor, te pido que a través del Espíritu Santo también y con tu palabra Él pueda limpiar su vida y seguir tus mandamientos. Padre, te amamos. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchas el podcast Iglesia Vida. Somos una iglesia que te guiará en tu caminar con Cristo para ser libre y compartir con otros la vida en Cristo. Esta es nuestra serie de predicaciones. Para más información, búscanos en redes sociales como Iglesia Vida. Bendiciones.